Muy buenas tardes, maestros y maestras. Es un gusto recibirles en este martes de entrevista con Grupo Loga. Y no solamente con Grupo Loga, sino con su equipo de especialistas. Hoy continuamos en el mes de evaluación, en donde hemos destinado reflexiones, comentarios, sugerencias a revisar el papel tan importante que juega la evaluación para ir haciendo ese acompañamiento muy particular, muy general, muy de grupo, en donde vamos identificando lo que nuestro grupo necesita, lo que algún perfil de nuestros niños requiere o lo que van necesitando nuestros alumnos en lo individual. Y tanto este martes como el próximo lo vamos a dedicar a herramientas de evaluación. Hemos destinado 3 martes donde hemos hecho una revisión de conceptos generales de la evaluación. Luego pasamos al tema de el seguimiento, digamos, esta parte de ir dando un trabajo mucho más personalizado a los chicos, y también revisamos lo que es la evaluación integral. Entonces, en ese sentido, hoy estos 2 martes los vamos a dedicar a ver herramientas, a ver instrumentos, a conocer algunas sugerencias que a ustedes les puedan ir sirviendo para ir evaluando a sus alumnos. Sin duda alguna, la evaluación ya se ha posicionado como un gran tema de reflexión. Y por 2 grandes razones, maestros y maestras, que ya hemos venido comentando. Primero, porque la priorización curricular, el ordenamiento curricular, la selección de contenidos básicos en este momento ha cambiado. Y los maestros, de acuerdo al contexto, a las necesidades de sus alumnos, a el trabajo que han venido ustedes realizando conjuntamente con ellos, nos ha dejado claro que el currículum en este momento, ¿cómo lo entendemos? Como esa prioridad de terminar con todos los contenidos de aprendizaje ha cambiado. Y me parece que en general el magisterio ha dado un vuelco y llevado su mirada al desarrollo de habilidades, a procesos de aprendizaje, a competencias específicas, y me parece que eso entonces le da un tono diferente a la evaluación. Entonces, por un lado está la parte del contenido, la parte de la selección de temas que vamos revisando con nuestros chicos. Y lo segundo es que ahora a la distancia hemos tenido que ensayar formas, metodologías, estrategias, medios diferentes para entrar en contacto con nuestros alumnos. Y hoy ya es una realidad, maestros y maestras, que ustedes vuelven a un tratamiento por pequeños grupos. Lo que en algún momento, cuando yo empecé mi labor de maestra hace ya muchísimos años, nos sugerían clasificar a los niños. Y usamos mucho estas cuestiones de las etiquetas, digamos, que los niños se dieron cuenta de que a lo mejor estaban en el grupo A, B o C, y esas cosas no llevaron a buen puerto. Y creo que hoy no las volvemos a traer, pero sí es importante enseñarle, acompañar, fomentar en el chico una percepción real de sus propios avances. Esto que se llama coevaluación, esto que se llama autoevaluación, esto que se llama heteroevaluación, es importante que en el ámbito escolar, en el ámbito entre pares, los chicos aprendan a ver su propio proceso de aprendizaje. Vamos a dejar a un lado, maestros y maestras, esta cuestión del chico perfecto, del chico que se saca en todo 10 y que luego yo digo, luego tenemos que andarle pagando terapeuta al pobre chico por ahí a finales de la secundaria o en la preparatoria, pues para ver para qué es bueno.
No, porque como le hemos dicho que es bueno en matemáticas y en español y en ciencias y en historia y en geografía y en educación física y en artes y en manualidades y en inglés, entonces el chico cuando trata de descubrir qué área de conocimiento la quiere volver una carrera, una profesión, ahí es donde se detiene. Y si bien es cierto que los chicos numéricamente pueden tener calificaciones buenas de 8, de 9 o de 10, lo importante es que él vaya descubriendo, sobre todo en preescolar, primaria y secundaria, qué área del conocimiento, qué conjunto de informaciones atrapa más su atención, para que él vaya perfeccionándose mucho más y con mayor profundidad sobre esos contenidos. Es bueno sacarse 10 en español, aunque yo no me vaya a dedicar a una área profesional que me conlleve eso. Pero los contenidos de español que me van acompañando en el preescolar, la primaria y la secundaria, me van a ayudar a saber redactar, a leer comprensivamente, a poder argumentar, que son competencias y habilidades básicas transversales a lo largo de la vida y que por supuesto me van a servir a nivel profesional. Pero justo ahí es donde la evaluación nos tiene que ir acompañando para que los chicos vayan descubriendo para qué tienen mayor interés, en dónde se sienten más a gusto, en qué áreas de conocimiento fluyen más, eso por un lado, y por el otro lado, que vayan recibiendo una retroalimentación, una información sobre sus avances. Y para revisar instrumentos de evaluación, hoy tenemos con nosotros a la maestra Raquel Hernández Gorbeña, con la que ya hemos compartido muchos espacios, maestra Raquel, y de veras a mí me ha impresionado mucho el trabajo de la maestra como profesora frente a grupo, ahora como directora, pero también como investigadora. Déjenme darles algunos datos de ella. Ella es licenciada en educación primaria con maestría en desarrollo educativo. Actualmente estudia Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Ha impartido diversos cursos de formación docente en niveles de educación básica, superior, normal y maestría, con estudios en diversos diplomados y cursos relacionados con temas directamente educativos, así como temas relacionados con la convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos. Ha participado en múltiples foros con temas de relevancia actual, así como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ella es ganadora del tercer lugar a nivel nacional en el concurso La Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor en 2013. A partir de ahí, esta escuela descubre la importancia de trabajar en equipo, que es algo importantísimo que hoy los supervisores, los directores, los maestros y los padres de familia nos han confirmado. Y primer lugar en innovación educativa en el estado de Veracruz en 2015. Así es que la maestra Raquel es una maestra que verdaderamente impulsa mucho su comunidad. Capacitadora de cursos nacionales de actualización para la formación docente, gestora y promotora de proyectos educativos con organizaciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, también con la UNESCO y también con el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada LANIA. Después de una larga trayectoria en contextos marginados, urbanos y técnico escolar, actualmente es directora de una escuela primaria, así como también jefa de recursos educativos de la Asociación Agrupando a México, con quien compartimos una enorme cantidad de actividades. Su mayor pasión es su familia y su profesión. Maestra Raquel, muchísimas gracias. Siempre es un gusto que maestros que han estado frente a grupo y que están cerca de la realidad de la escuela nos hablen de estos temas. Yo quisiera empezar esta conversación, maestra Raquel,
ubicando la verdadera función, utilidad de las herramientas de evaluación. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Bueno, pues antes que nada, maestra Patti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, me da un gusto nuevamente estar en este espacio de Loga. Gracias por la oportunidad de compartir pues un tema que nos tiene inquietos todo el tiempo, no es algo que pueda estar estático, sino que continuamente está en evolución, que es la evaluación. Y bueno, creo que me parece interesante que enfaticemos primero cuál es el sentido de las herramientas, ¿no? Aunque ya estamos familiarizados con ella y prácticamente las herramientas de evaluación las usamos todo el tiempo, pues en la cotidianeidad mucha gente también utiliza herramientas. Por ejemplo, el doctor utiliza las herramientas para explorar a un enfermo, ciertas herramientas nada más, el panadero, el carpintero, y bueno, podemos hablar de múltiples oficios y profesiones, ¿no? Pero aquí lo importante es que estas herramientas que utilizan ellos son para un determinado procedimiento que da por resultado algo. Y en el caso de un profesional de la educación, volviendo a la pregunta, ¿para qué sirven las herramientas de evaluación que se utilizan dentro de este proceso de enseñanza y de aprendizaje? Pues principalmente para poder llevar un seguimiento y al mismo tiempo una valoración de todos esos procedimientos que se están implementando con los alumnos día con día, ¿no? Y así como en otros oficios, bueno, pues se utilizan diferentes herramientas para un determinado fin. En el caso de los docentes, estas herramientas van mucho más allá porque se basan en ese diseño que es la planeación, el inicio de todo, ¿no? Y obviamente tomando como referencia pues los aprendizajes esperados, que ya es algo muy común que manejamos los maestros y ya sabemos de dónde salen y ya sabemos de qué forma los podemos interconectar, etcétera, etcétera. Pero a partir de eso empiezo a tomar decisiones importantes, como por ejemplo, ¿qué voy a evaluar? Y me refiero a que los aprendizajes esperados, si bien me dan esos indicadores, me establecen esos indicadores, bueno, tengo que dar como respuesta una selección de diversas estrategias, de diversos instrumentos que me tienen que ir indicando, dando la pauta de cómo voy a evaluar y con qué voy a evaluar. Y de ahí, bueno, se desprenden una serie de herramientas que actualmente es un abanico de posibilidades. Vaya, yo volteo a ver y hay infinidad de opciones y espero que en este corto tiempo que tenemos, bueno, podamos analizar y ver algunas de ellas que podemos estar trabajando tanto de manera sincrónica como asincrónica, pero a la distancia. Y nos hace poner atención, maestra Raquel, en algo que usted dijo. Todos los profesionistas, todas las actividades humanas requerimos instrumentos, herramientas, y son para cuidar procedimientos muy concretos. Efectivamente, yo puedo ir al doctor siguiendo su analogía y voy con algo de temperatura, voy con algún dolor, me inspecciona, toma la temperatura, me toma la presión, me hace preguntas y me prescribe o análisis o un primer tratamiento. Vamos a empezar con este analgésico, vamos a empezar con este antibiótico o lo que él haya visto. Y rápido se cura, ¿no? Digo, nadie nos echamos una enfermedad que es de 3 años como en el preescolar, o 6 años como la primaria, o 3 años como la secundaria y así sucesivamente. Los tratamientos, los procesos educativos son de mucha más larga inspiración, ¿no? Así. Si un albañil junto con el ingeniero y el arquitecto van a hacer un edificio, pues van a medir, van a usar las herramientas y a lo mejor en año y medio ya tenemos 4 departamentos muy bonitos. Y ahí No está. se va a caer. Esperemos que no se caigan porque tomaron bien las mediciones. Igual el doctor que no se equivoque en el tratamiento. Pero cuando hablamos, como usted nos lo señala, del el aprendizaje, de cuidar este proceso formativo,
es de larga inspiración. Entonces, imagínense la cantidad de información que vamos necesitando. Y luego, maestra Raquel, nos ha pasado a todos los maestros. De repente pensamos que ese chiquillo va muy lento y no sale, pero es un chico optimista y participa. Y de repente, lo que no hacía el día anterior, ya lo hace al día siguiente, o después del periodo vacacional de diciembre o de primavera. ¿No? Eso, maestros, hay que tomarlo en cuenta, que cada niño tiene un ritmo, tiene su proceso, tiene su propia dinámica. En función de eso, maestra, y con esta riqueza de herramientas que usted ya nos ha referido, específicamente, ¿cuáles de ellas podemos utilizar a la distancia? ¿O son iguales en lo presencial? Ahí, ¿qué nos comenta usted? Bueno, actualmente, con el uso rimbombante de las tecnologías de la información y la comunicación, podríamos apostar que ya existen diversas aplicaciones, diversas plataformas que nos permiten dirigir esta evaluación a la distancia y hacen que nos acomodemos en estas herramientas. O sea, hagan de cuenta que si nosotros buscamos un guante, bueno, ese guante tiene que ser a nuestra medida. Entonces, dentro de esta gran diversidad, sí nos dan estas opciones de elegir, y no solo de elegir, sino de diseñar. Voy a atreverme a compartir mi pantalla brevemente, sí, solamente para hacer la anotación de algunas herramientas, de algunas técnicas que ya conocemos y que las hemos utilizado de manera muy común, muy cotidiana, y que en lo presencial, vaya, hacíamos y deshacíamos y realizábamos adecuaciones o simplemente decidíamos si no nos funcionaba o si nos funcionaba más otra. Pero ¿qué pasa ahorita a la distancia? De repente no podemos tener a lo mejor una observación tan precisa como si la tuviéramos de manera presencial. Pero entonces esa observación mínima que tenemos en una sesión virtual, que es poco tiempo, lo podemos ir complementando con otro tipo de herramientas, y es aquí donde se amplía este abanico de posibilidades. Actualmente sabemos que estas herramientas tienen que ver con muchas plataformas. Ya estas plataformas incluyen esas aplicaciones, incluyen esas herramientas. Estas son algunas solamente, las que ahorita están de moda, que ya todos por ahí las hemos utilizado, y las puse solamente para dar ese énfasis de que las opciones las tenemos. Pero a reserva de esto, sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo accedemos a ellas, ¿ok? Porque aunque hay una diversidad de herramientas, muchas de estas tienen que ver con dar un correo, y ese correo, si es personal, bueno, ahí van implícitas muchas cosas personales y que pueden tener acceso a estas plataformas si se los permitimos. Entonces, bueno, un consejo antes que todo, antes de hablar de herramientas, es que cuando utilicemos cada una de ellas, elijamos o formemos un correo especial para utilizar estas plataformas. Y si es un correo institucional, mejor. Pero si no tenemos la oportunidad de que sea institucional, abrir uno especialmente para abrir todas las plataformas, y créanme que eso nos va a eficientar mucho el trabajo. Y bueno, como les mencionaba, cada una de estas plataformas ofrece diversidad de acciones, y estas acciones las podemos adaptar a las necesidades de evaluación que tengamos. Por ejemplo, aquí pongo 3 especialmente, que es la de Google, y que ofrece una gama pero grandísima de cómo el maestro puede interactuar de diversas formas, y al estar interactuando puede también ir evaluando desde diferentes vertientes, con diferentes intenciones. Lo mismo ofrece la plataforma de Moodle o de Modo, que ya traen incluidos ciertos instrumentos de evaluación que simplemente con el diseño o prediseño, con cargar todos los datos, se hace una configuración adaptada a lo que nosotros queremos evaluar actualmente, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las plataformas que nos dan esa gama de posibilidades interactivas, nos facilitan muchos procesos de evaluación a la distancia. Más adelantito hablaré unas específicamente ya del procedimiento, pero desde luego que contando con todos estos recursos, lo más
viable, pues es tener un teléfono celular, porque son adaptables a este tipo de dispositivos o a una tableta, y si es una computadora, pues qué mejor. La mayoría de estas aplicaciones, créanme, no fueron creadas con fines educativos, pero dentro de ese diseño curricular al cual los docentes se han enfrentado, que ha sido ya esta parte tecnológica, los maestros y las maestras pues también han aprendido a diseñar estas plataformas y adaptar todas estas herramientas, pero ahora con un fin educativo, y eso es sorprendente. O sea, realmente hay muchas plataformas y muchas aplicaciones que podemos utilizar a la distancia. Maestra, voy a incorporar una pregunta que ya nos empiezan a hacer los maestros para que este diálogo se vaya haciendo también con ellos. Nos pregunta el maestro Arturo Rosas que si estas herramientas tienen validez para evaluar lo que se quiere evaluar. Y yo creo, maestra Raquel, que los maestros, por supuesto que tenemos una guía, una línea muy clara en lo que son los planes y programas de estudio, y luego específicamente los programas, la seriación de contenidos que vienen en cada asignatura. Yo supongo que el maestro Arturo está pensando en, se quiere evaluar en relación al programa o en relación al perfil de egreso o en los aprendizajes deseados. Entonces, ¿qué le contestaría a usted? ¿Qué validez tienen todas estas plataformas, todos estos dispositivos, todas estas herramientas? En primer lugar, creo que la validez la damos nosotros mismos desde el momento en que depuramos estas plataformas, en que las conocemos y en que confiamos en ellas, ¿no? Por ahí hay muchas que también hay que tener cuidado, pero cuando ya son plataformas con cierto nivel de credibilidad, pues simplemente hace falta que nosotros podamos hacer esos ajustes y esas adaptaciones. Ahora, con respecto a las aplicaciones, hay unas aplicaciones que ya están registradas, que ya están reconocidas e incluso que ya pueden ingresar como escuela y obviamente con costos adicionales, etcétera, etcétera, ofrecen una gama de confiabilidad para que, por ejemplo, esa aplicación solamente la pueda utilizar esa escuela con determinados maestros, con determinados alumnos y con determinados padres. O sea, no todos pueden tener acceso a todo lo que se comparte ahí. Entonces, la validación finalmente sí la ofrece cada plataforma, sí la ofrece cada aplicación, pero en nosotros está, en esas versiones libres, tener mucho cuidado de qué información subir, de qué información publicar, de qué información dejarla pública, porque como estás en una versión gratuita, pues muchas veces se queda colgado ahí y se quedan colgados los datos. Entonces, lo que se pretende es que si vas a utilizar la aplicación gratuita, por ejemplo, descargues los resultados en cuanto te sea posible, los puedes compartir incluso con los tutores, porque hay aplicaciones que tienen esa opción directamente, y bajes o descargues esa información y la quites, y así consecutivamente para no estar generando otras situaciones que dentro de todas las ventajas que ofrece, pues también si no tenemos una versión beta, premium, etcétera, etcétera, que implica ya una cuota, sí hay, no que no sean válidas, sino más bien sí hay cierto riesgo, ¿sale? Claro. Y ahí, maestra Raquel, hay que invitar a las comunidades escolares a organizarse. Vale la pena pagar en algunos casos 2 o 3 o 4, digamos, aplicaciones, pequeños programas, y que los usemos todos los maestros, ¿no? Así tenemos que ir avanzando en este equipamiento tecnológico y tenemos que comentar con nuestras autoridades todos estos recursos, cómo se van a quedar. Yo estoy segura que los maestros ya no van a renunciar a Classroom, ya no van a renunciar. La dejé de oír, maestra. Perdón, sí, se activó el micrófono, no sé qué pasó, pero decía yo que ya no vamos a renunciar
a ese manejo de los dispositivos, las aplicaciones, los archivos que nos permiten tener materiales y sobre todo, maestros, intercambiar entre ustedes guiones de observación, rúbricas, listados de cotejo, tipos de exámenes, para que vayan enriqueciendo su bagaje. Mire, nos dice el maestro, nuevamente el maestro Arturo dice, perdón, no me expliqué, me refiero a la validez de los reactivos que si tienen certidumbre. Más bien como a los contenidos y los reactivos o los elementos que se elaboran que sí tienen esa validez. Ok, bueno, aquí hay que tener cuidado porque hay un banco de reactivos. Entonces, bueno, ese banco de reactivos fue diseñado por otra persona, en otras condiciones, en otro contexto, con otros alumnos. La validez posiblemente se la dé el otro maestro, pero al momento en que yo me estoy basando en esa aplicación y en ese banco de reactivos, tengo que revisar si esos se apegan, en primer lugar, a los aprendizajes esperados que yo estoy trabajando con mis alumnos. Porque si no se apegan, ¿qué caso tiene que nada más coincida en el título si todo lo demás es totalmente ajeno a lo que el aprendizaje esperado me está indicando que debo ir evaluando ese proceso? Ahora, aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes mismos hagan ese diseño. Yo sé que implica más inversión de tiempo y también de habilidades tecnológicas, porque aprender una aplicación pues cuesta trabajo, porque esto es con el uso, picándole aquí, picándole allá, viendo tutoriales, meterse a un curso, etcétera, etcétera, para ir dominando todas estas herramientas. Pero a veces es más fácil meterse solamente a la aplicación, poner el título de la actividad y ahí te sale un banco de reactivos. Entonces, bueno, lo podemos hacer nosotros, así como buscamos los bancos de reactivos de otros maestros que ellos ya aprendieron a hacer ese diseño, que ellos están apegados al aprendizaje esperado y están diseñando acorde a las necesidades que desean evaluar. Nosotros también podemos hacer lo mismo y todavía le damos una validez extra y plus porque está adaptada a las necesidades de nosotros. Y aunque estemos usando una versión gratuita, si le puede servir a otro compañero, lo va a descargar y lo puede adecuar a sus necesidades, ¿no? Ahí incluso ideas de otros maestros las tenemos que revisar, las tenemos que adaptar, hacer algunos cambios y aprovecharlas, que no se adapta, que no es la secuencia que yo he seguido de los contenidos, que no es el nivel de profundización que yo alcancé en tal contenido. Ah, bueno, pues entonces sí tendré que diseñar mis reactivos, mis preguntas, mis ejercicios, mi examen o mi guión de observación o mi rúbrica para ir viendo el avance de esos niños en concreto que tengo. Espero que haya quedado respondida para el maestro Arturo esta inquietud que tiene. Maestra Raquel, se ha hablado mucho del tema de autoevaluación y de coevaluación, es decir, esta evaluación que puede hacer el chico de su propio trabajo, este espejo que tenemos que ponerle para que en ese reflejo él vea, analice, perciba su propio avance como autoevaluación y luego la coevaluación, es decir, esta evaluación que hacen entre pares, unos chicos del trabajo de otros, un chico del trabajo del otro compañero y luego viceversa. Ahí, ¿qué herramientas tenemos para la autoevaluación y la coevaluación, maestra Raquel? Podemos encontrar diversas plataformas también que nos permiten llegar con los alumnos a la distancia para que realicen este ejercicio de autoevaluación o de coevaluación. Pero bueno, antes de escoger la herramienta que nos pueda permitir hacer este ejercicio reflexivo, también me voy a apoyar en una diapositiva. La voy a compartir, permítanme tantito. Aquí está. El ejercicio de autoevaluación, sabemos que muchas veces nos cuesta trabajo darle esa confiabilidad porque de alguna u otra forma a los alumnos les cuesta trabajo reconocer muchas cosas. Mientras cada maestro tenga
establecidos los indicadores que quiere que el alumno se autoevalúe y al alumno le quede claro y sepa el por qué es necesario una autoevaluación precisa, una autoevaluación verídica, él va a ir asumiendo pues este juicio crítico poco a poco. O sea, no es algo que nazca del día a la noche, es algo que se tiene que ir construyendo. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar que nos ofrezcan que el alumno empiece a hacer este ejercicio de autoevaluación y a lo mejor no se esté dando cuenta que se esté autoevaluando? ¿Por qué creen ustedes que a veces los alumnos juegan y juegan y juegan y no se enojan y vuelven a repetir el juego tantas veces, aunque se equivoquen? A lo mejor se enojan en un momento, pero aún así lo vuelven a hacer. ¿Qué pasa cuando les ponemos una autoevaluación igual en una hojita y dice, bueno, voy a ponerme puro 10? Realmente eso podríamos decir que no nos está sirviendo de mucho porque no hay un juicio crítico de por medio, porque el alumno no tiene claro cuáles van a ser esos indicadores y esos referentes que le van a permitir hacer esa reflexión. Entonces, cuando ya esto lo hemos trabajado con los alumnos y los hacemos responsables y copartícipes de su aprendizaje, entonces el maestro va a evaluar no solamente que haya hecho la actividad de autoevaluación, sino lo que está evaluando y cómo se está evaluando. Ese proceso es el indicado, es el correcto. Y para herramientas, cualquiera que tenga que ver, yo les recomiendo mucho las más lúdicas en estos procesos de autoevaluación, porque es una forma de practicar. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir otra. Tenemos, por ejemplo, el Kahoot, que nos ayuda mucho y que a partir del juego, el alumno puede realizar tantas veces sea necesario un ejercicio y él mismo ponerse retos y él mismo decir, híjole, lo voy a volver a hacer. Aquí no importa cuántas veces lo haga, implica que él se dé cuenta de qué es lo que le hace falta todavía ejercitar, fortalecer, cuáles son esas áreas de oportunidad. Afortunadamente, bueno, en la versión incluso hasta gratuita, esta herramienta nos ofrece cuántas veces, por ejemplo, realizó el alumno la actividad, en qué porcentaje tuvo respuestas correctas. Si queremos un resumen, bueno, también aquí, si queremos ver por preguntas en qué se equivocó cada alumno, esto es lo que nos sirve a nosotros. Está autoevaluando el alumno o podemos hacer que esta aplicación nos sirva para autoevaluar, pero también nos puede servir para otro tipo de evaluación, por ejemplo, un test, un examen ya más formal, pero lo podemos adaptar. Cualquier tipo de aplicación puede ser adaptable. Y como se dan cuenta, esto le permite más bien al maestro en qué momento intervenir, en qué intervenir o cómo intervenir. Y a partir de eso, bueno, aquí no hay una retroalimentación sobre este Kahoot, pero se pueden dar muchas intervenciones por parte del docente, que eso es lo más importante, que dentro del proceso de evaluación el maestro esté interviniendo en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Ok, voy a dejar de compartir porque me gustaría ahora, retomando lo que la maestra mencionó sobre la coevaluación. Por aquí también tengo otra diapositiva que hace referencia también a esta forma de evaluar. Aquí los alumnos tienen que tener esa conciencia de que están siendo evaluadores, de que están en el papel de evaluadores. Y esa responsabilidad también poco a poco la tenemos que ir asumiendo, pues con mucha ética, porque ellos asumen este papel protagónico. ¿Sí? En algún momento de que los va a llevar a la autorregulación incluso de sus juicios y de sus emociones, porque ya no se vale de que pues fulanito me cae muy bien y por eso le pongo puro 10. O sea, aquí ya entran otros aspectos que como maestros tenemos que ir trabajando con los alumnos. ¿Cuál es una de las herramientas que yo les sugiero para que ellos se puedan coevaluar, que me parece genial y que ahorita están muy de moda? Son los pizarrones en donde ellos tienen la oportunidad de compartir los trabajos entre compañeros para que pueda existir esta retroalimentación. Y aquí entonces el maestro lo que hace es evaluar el proceso que está haciendo el alumno como evaluador y al mismo tiempo está evaluando
que también evalúe ese alumno a su compañero, ¿sí? Vean lo valiosa que puede ser esta modalidad. Y para ser un padre, bueno, tan facilito, igual con una cuenta. Aquí vemos de qué forma queremos organizar la información, si en forma de muro, en forma de lista, en forma de tablero, de columna, si queremos tener una conversación como si fuera un chat. O sea, toda esta dinámica de interacción puede ser adaptada a una autoevaluación o incluso a una coevaluación. Aquí tenemos un ejemplo muy breve, vean, esto es una actividad que realizaron unos alumnos y que, bueno, nosotros podemos tener la oportunidad de ir añadiendo comentarios acerca de lo que estamos observando, teniendo establecido, obviamente, los indicadores que vamos a evaluar, y sobre de eso pueden ir haciendo los comentarios en cada uno de los trabajos, o a lo mejor si hacemos esa coevaluación entre pares, por parejas o por equipos, o hacemos una coevaluación colectiva, grupal, pues podemos ir poniendo estas retroalimentaciones. También las plataformas como Edmodo, como Google Classroom y todo lo demás, ofrecen este tipo de pizarrones interactivos en donde se pueden realizar este tipo de dinámicas, tanto de coevaluación como de autoevaluación. Incluso, maestra, se me ocurre en lo que yo la escuchaba, tener un Facebook del grupo, un Facebook cerrado, donde vamos poniendo a lo mejor la síntesis y los chicos van poniendo algunas de estas reacciones, si está bien, si está mal, si no entendí, ¿no? Si quisiéramos hacer algún otro comentario. Entonces, fíjense cómo una aplicación que además los chiquillos, una red social como es el Facebook, que la saben usar perfectamente bien, si le damos ese tono educativo. Y para ir entrenando, lo que me ha parecido valiosísimo en sus comentarios, maestra, por un lado, que la autoevaluación tiene que ir ayudando al chico a tener ese juicio crítico, esa capacidad de observarse a él con indicadores, con elementos, digamos, lo más objetivos que se pueda. No es una autocomplacencia o no es una exacerbación del trabajo. Y por el otro lado, esta ayuda que tenemos que ir haciendo y este acompañamiento para que los chicos se aprendan a ser evaluados por sus pares, por otros chicos. Y a mí me encantan estas evaluaciones ciegas. A lo mejor les damos una lista de cotejo a estos 3 niños que van a evaluar la maqueta, el resumen, la redacción, algún producto de aprendizaje. Y entonces luego el chico recibe las 3 y ven que sí coincidieron. E incluso luego el dar una retroalimentación. Oigan, ¿qué aprendí de lo que ustedes me evaluaron? ¿Qué no había visto? Es cómo se completa este proceso importantísimo de la autoevaluación y la coevaluación. Maestra Raquel, ¿existe algún cambio positivo y progresivo con estas herramientas para evaluar al estudiante? Me parece que ya usted ha empezado a decirlo con este juicio crítico y esta capacidad de aceptar que mis compañeros me evalúen. ¿Qué progresión, qué, digamos, proceso hacia un cambio positivo? Porque no podemos rápidamente empezar a utilizar autoevaluaciones y coevaluaciones, porque pues esto requiere una preparación. ¿Qué ha descubierto usted ahí y qué le puede comentar a los maestros? Bueno, es que son tantos los cambios, la verdad es que considero que todo suceso, que toda acción desconocida, pues nos genera incertidumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, pues lo que actualmente estamos viviendo en confinamiento por la pandemia, de alguna manera sí ha generado desequilibrio. En nuestra práctica docente no estábamos preparados para tal cosa, pero cambios, yo diría que sí, más que pérdidas,
son cambios, son progresos, ¿no? Como por ejemplo, pues esta interacción que antes se daba de manera directa en el acto pedagógico y que ya estábamos acostumbrados a tomar decisiones al momento, al instante, cuestiones de evaluación también ya muy precisas. Estábamos acostumbrados incluso hasta de improvisar sobre lo planeado y modificar al instante si algo no estaba funcionando dentro de esa dinámica presencial. Sin embargo, bueno, el que hoy podamos hacer una intervención o una evaluación a la distancia, mi admiración para muchos maestros, porque ha duplicado, o más bien ha triplicado las habilidades de todos nuestros docentes, y qué decir de los estudiantes que mientras ellos estaban acostumbrados a utilizar las herramientas tecnológicas para jugar o para actividades recreativas, empezaron a darse cuenta que también podían aprender con ellas, ¿no? Y que los maestros podían estar en esa misma sintonía que parecía lejana. Mientras ellos estaban ya descargando información de internet, nosotros seguíamos todavía pues en esa misma dinámica del pizarrón y el plumón, o la investigación basada solamente sobre los libros de texto, por así decirlo. Entonces, hemos evolucionado en esto. Todo esto ha generado una total revolución del aprendizaje, y qué decir de la evaluación. Hablando hipotéticamente, ya lo decíamos al inicio cuando estábamos usted y yo, si regresáramos mañana a las aulas, ya sería imposible dar marcha atrás. Estas nuevas formas llegaron para quedarse y tenemos que seguir avanzando en ellas. Poco a poco tenemos que ir consolidando nuestras habilidades docentes hacia esta parte tecnológica, no como un lujo, sino como una necesidad. Entonces, hay muchas cosas buenas que hemos podido rescatar de todo esto. Y esto, maestros, tenemos que hacer un esfuerzo todos, de veras, de conectar a todo el país, de hacer accesible estas herramientas para todos nuestros alumnos. Hoy en la mañana el INEGI, conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones, sacaron un desplegado. Cada 15 días INEGI está tratando de hacer investigación de muchos temas, porque nos tenemos que ir preparando para los grandes cambios que se nos vienen. Y justo hablaban del tema de conectividad y disponibilidad tecnológica. Y sí, tenemos estados que todavía la conectividad anda en 45%. Entonces, imagínense, maestros, cómo estuvo el acceso de estas tecnologías al otro 65% de los chicos, 55% de los chicos que no pudieron conectarse. Entonces, a mí me gustó esta expresión de usted, maestra Raquel, es que no es un lujo. No es un lujo, así es que como tenemos que estar conectados con el celular por cuestiones de seguridad, porque maestros, fíjense, cada vez llegamos menos a comer a nuestras casas. Bueno, aquí en la Ciudad de México es una locura, a nadie se le ocurre ir a comer a su casa con estas distancias que tenemos. Entonces, el estar conectado con un celular es importante. Bueno, pues el tener este vínculo con nuestros alumnos, poderles dar retroalimentación. Muchos maestros, y usted alguna vez la oí comentar, maestra, que decía grabar una pequeña mensajito y mandarlo por WhatsApp a un alumno fue la diferencia. Fue la diferencia para que el chico empezara a conectarse, a integrarse, a aprender de otra manera. Maestra Raquel, ¿por qué no nos vamos a algunos ejercicios? Usted maneja muchísimas herramientas. Digo, yo había propuesto alguna rúbrica, algún examen, alguna lista de cotejo, pero usted sabe lo que los maestros más van a valorar. Pónganos un ejercicio, maestra Raquel. Se le cerró su micrófono, maestra. Ahí está, ya me Ahí escucho, está. ¿verdad? Ok, bueno, voy a compartir nuevamente pantalla, aunque hemos estado viendo de manera muy general alguna de las aplicaciones. Es más, vean, aquí tengo varias ventanitas abiertas. Sería muy amplio explicar en qué consiste cada una de ellas. Ojalá haya después otra oportunidad, porque estas, créanme que les pueden ayudar y son las más prácticas hasta ahorita
que tanto para el maestro como para el alumno, porque se puede tener acceso a ellas desde el dispositivo del teléfono hasta una computadora, porque hay aplicaciones que no abren en los celulares o que necesitan ciertos requerimientos, pero hay unas que son como muy amables, muy nobles y que bajan y se descargan en cualquier dispositivo. Bueno, una de ellas es esta, que se llama Playposit, que nos sirve para evaluar a los alumnos a través de un video, porque bueno, ¿cuántos de nosotros vamos y les decimos, ver el video tal y contéstame estas preguntas? Bueno, sí, pero ¿cómo nos consta a nosotros que vieron el video y que realmente hicieron esa reflexión o que las respuestas estuvieron a lo mejor un poquito mal porque no vieron el video como lo tenían que ver? O sea, hay muchas cosas que se quedan en el tintero y que nosotros tenemos que ir ajustando esas situaciones para ir coartando cada una de ellas. Esta aplicación, esta plataforma nos sirve para que utilicemos un video, ya sea que nos grabemos nosotros o puede ser un video ya seleccionado de YouTube, pero si es diseñado por nosotros o puede ser a través de diapositivas, vayamos haciendo cortes y en esos cortes le vayamos diciendo a los alumnos qué reflexionar, qué opinar, qué contestar, y todo esto arroja también un resultado de cuántas veces el alumno vio el video, qué contestó, cuántas estuvo bien, cuántas no estuvo tan bien. Nos permite descargar un archivo para que podamos tener no solamente el proceso que hizo el alumno, sino de manera sistemática tengamos ya el instrumento que nos permita decir, en esta actividad virtual los resultados fueron estos y esto es lo que yo estoy considerando, es lo que estoy tomando en cuenta. Rápidamente un ejemplo, no voy a poner todo el video, pero eso es algo que hizo una maestra sobre una fábula. Estaba viendo el tema de las fábulas. Érase una vez una liebre vanidosa que presumía de ser la más veloz del bosque. Hay un corte y entonces se dice qué era lo que presumía la liebre, y aquí viene una serie de cuestionamientos: ser la más bonita, ser la más veloz, ser la más rica. Obviamente que el alumno, cuando ya ven que le están preguntando a través de un video interactivo, pues dice, ay, no me di cuenta. Entonces puede ser que regrese a ver el video para ver cuál es la respuesta, que es muy válido, o a lo mejor ya se la sabe y le da aquí. Cuando le da esto, dice correcto y continúa el video. Y así va. Podemos hacer tantos cortes como sea necesario. Las preguntas que nosotros pensemos que son las que van a rescatar esos indicadores de los aprendizajes esperados, ¿no? Por ejemplo, aquí estaban tratando de identificar, bueno, la comprensión lectora a partir de un cuento, y creo que los cortes y las precisiones que hizo la maestra son correctos. Esta es una de todas. Otra, si podemos hacer si queremos hacer una rúbrica de manera virtual, la podemos hacer. Esta es muy conocida, que es la Rubik Stark, y que bueno, si queremos tener una cuenta para acceder a estas rúbricas posteriormente y las tengamos como en la nube, hacemos y creamos una cuenta, o si no, podemos hacer una cuenta de manera libre, una rúbrica de manera libre. Le pongo aquí crear rúbrica, me manda directamente a qué tipo de área por ahí necesito o voy a trabajar. A lo mejor voy a utilizar matemáticas o arte o música, pero si no encuentro ninguna, puedo hacer una rúbrica desde cero, ¿ok? Estas son algunas sugerencias, son algunas plantillas. A lo mejor voy a evaluar un debate, y ese debate obviamente que ya vi cuáles son los aprendizajes esperados, ya vi qué indicadores son los que voy a evaluar, ya vi en qué momento del proceso voy a hacer esta evaluación, y acá me va llevando de la mano. Aquí dice saludo, por si necesitamos poner, y si no, no hay ningún problema. El nombre, que puede ser cualquiera, el del maestro, por ejemplo. El título de la clase, bueno, evaluación del debate, ¿no? Que se realizó en una sesión virtual, por ejemplo, ¿no? Y acá, bueno, ponemos algunas cuestiones. Como es gratuito, lo tenemos que hacer por primera vez. Cuando ya tenemos una cuenta, esto ya no nos lo pide, ya entramos de manera automática.
Y ya de ahí, bueno, me preguntan si la rúbrica es provisional y si no es si le ponemos que es permanente es porque ya tenemos una cuenta, pero le vamos a dejar que es provisional porque entramos de manera libre. Y aquí, como yo le puse que quiero evaluar, quiero hacer una rúbrica para evaluar un debate, automáticamente la plataforma ya me dice qué es lo que quiero, qué indicador es lo que voy a evaluar de ese debate y que obviamente tendrá que ver con el aprendizaje esperado que yo también estoy evaluando. Si hay uno que se apega a lo que mi aprendizaje esperado me está mencionando, le doy, ¿ok? Por ejemplo, le doy aquí y me genera, ya se dieron cuenta, automáticamente esos niveles. Aquí le puedo poner 4, le puedo también poner excelente, no sé, ahí cada maestro ya requerirá ponerle lo que considere, ¿no? A lo mejor aquí requiere apoyo, etcétera, etcétera. Y así, si no llegara a encontrar yo alguna categoría que me ayude o que se apegue, la puedo escribir directamente en este cuadrito y ahí entonces yo puedo hacer esa redacción ya de cada una de las casillas. Y así puedo ir haciendo mi rúbrica. ¿Ok? Puedo elegir las casillas que sean necesarias, supongamos que nada más necesito esas o a lo mejor nada más necesito 3, al final le doy aquí, enviar, y cuando le doy enviar tengo la opción tanto de modificar la rúbrica, vean aquí ya me sale hasta con el nombre del estudiante, la puedo imprimir, la puedo descargar o se la puedo mandar directamente al Classroom de mis alumnos, porque muchas veces, o es más, si estamos hablando hasta de una autoevaluación, esta rúbrica la puedo construir con ellos para que tengan esa conciencia de qué van a hacer, de qué van a evaluarse, ¿ok? Y también de lo que van a evaluar en ese trabajo que realizaron, qué características tiene que contener ese trabajo. Bueno, esta es una de ellas. Otra, que esta ha gustado mucho ahorita actualmente, que es el Quizy. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos hacer una escala estimativa. Aquí ya había yo empezado un ejemplo, en donde, bueno, una vez de que yo realizo, ya diseño esta escala estimativa del tema tal, ¿no? Exposición, lo que sea, pero que necesito que los alumnos hagan una coevaluación, vuelvo a esto, a la coevaluación, puedo iniciar esta prueba ya sea de manera clásica o al ritmo del instructor. De manera clásica se refiere a que ellos vayan a su propio ritmo y al ritmo de instructor es que el mismo maestro vaya poniendo las pautas. Esto se puede hacer de manera sincrónica o también lo puedo hacer de manera asincrónica. Si le doy aquí en asignar tarea, entonces ya me aparece un calendario que hasta cuándo tienen permitido los alumnos realizar esta coevaluación o autoevaluación o test, el día y la hora y le doy a asignar. Pero en este caso, bueno, no lo vamos a hacer así. Vean, aquí hicimos, por ejemplo, unos dirigidos para el maestro, la nueva escuela mexicana, el artículo 3º constitucional, por ahí se los voy a pasar. Pero si yo quisiera ver cómo se ve, se vería así. Esto les aparecería en su teléfono, ¿ok? Esto les aparecería en su teléfono. Y aquí le doy a empezar, se les asigna como que un numerito. Y entonces dice, supongamos que estoy evaluando a un equipo que expuso y la escala estimativa dice, en la exposición utilizó argumentos válidos, casi siempre, a veces o nunca, y ya está haciendo esa coevaluación del alumno y todo esto se va a ir a una gráfica en que le permite al maestro ver toda esa coevaluación que los alumnos hicieron del equipo que expuso. Puse nada más tres reactivos. Ok, ahí ya acabó. ¿Sí? Ahí ya acabó. Y esto también nos puede generar un informe. Bueno, aquí ya no lo tengo, pero por ejemplo, si yo quisiera el informe de vean, me aparece lo que cada alumno, la puntuación de cada alumno, la precisión, y si yo quisiera mandar estos resultados
el correo electrónico del tutor para que vean cómo se hizo el examen, cuál fue el resultado. Bueno, pues puedo mandar automáticamente eso, o también lo puedo descargar, o también lo puedo imprimir, ¿ok? Aquí me dice por pregunta que también esta información me sirve para conocer qué tengo que afianzar con mis alumnos, con mi grupo en general. Hay un resumen, vean, también me lo pone de esta forma, que lo puedo descargar en un Excel, y estos son insumos de evaluación, que es lo que nos interesa, tener materia prima de dónde cortar, ¿no? Es una herramienta más. Ok, bueno, rápidamente para no tardarme más, también tenemos por último, que se llama WordWalk, que si, por ejemplo, acá podemos hacer varias actividades, ¿no? Y esta trata de hacer un memorama, y ese memorama también nos arroja una información sistematizada, por ejemplo, el día, la hora en que lo hizo y cuánto tiempo se realizó en realizar el memorama cada alumno. Entonces, bueno, cada herramienta ofrece diferentes posibilidades. No se trata tampoco de que nos llenemos de herramientas y que al final de cuentas ni una ni otra, no. Con 2 o 3 herramientas que podamos dominar y que los alumnos sepan incluso cómo ejecutarlas, cómo diseñarlas, hasta ellos mismos después pueden crear sus propios tests, o pueden crear sus propios reactivos, o pueden crear sus propios juegos, o se pueden hacer exámenes entre ellos. Vaya, se puede dar la dinámica que el maestro propicie dar. A mí me gusta esta segunda parte, maestra, esto de que nuestros alumnos, ya que van utilizando, digamos, estas herramientas, estas aplicaciones, luego pueden hacer sus propias escalas estimativas, o pueden hacer de una lectura varios reactivos para medir comprensión. Entonces, los chiquillos, un equipo de 3, el otro de 3, y así sucesivamente, le aplican al otro equipo una lectura de comprensión o un pequeño examen de matemáticas a partir de una situación. A mí me parece que esto tiene muchas posibilidades, y esto que nos enseñó, maestra, que el instrumento nos da el reporte, nos dice lo que antes teníamos que hacer manual, maestros, ¿no? De que hacíamos nuestros cuadritos y decíamos, bueno, reactivo 1, 2, 3, 4, 5 o 20, y luego lo que contestó cada niño. Esta matriz que hacíamos, pues las herramientas ahora ya no las dan, y eso es la retroalimentación que nos permita ver esa información integrada para decir, oye, mira, ¿qué crees? Me doy cuenta que todos los niños fallaron en la pregunta 15. A ver, vamos a ver, la pregunta 15, ¿qué parte de mi programa es? Pues mira, tiene que ver ya con procesos más complejos de aplicación, de operación de la división, por ejemplo. Bueno, pues entonces quiere decir que ese tema, pues lo tengo que reforzar más. Y esto ya no los dan automático. Entonces, vámonos aventándonos, maestros, con 3 o 4 herramientas que manejemos muy bien, que podamos ir descargando los informes, que les podamos en una junta con los papás, así a distancia, ya no vuelvan a tener las juntas presenciales, maestros, así a la distancia, y poner las estadísticas y enseñarles a los maestros, a los papás, creo que va a ser muy, muy positivo. Maestros, pues yo estoy en espera de algunas preguntas que ustedes tengan para la maestra Raquel. Permítame, maestra Raquel, felicitaciones. Por aquí nos dicen, por supuesto, que la frecuencia de errores se ve mucho más claramente. Algunas herramientas les han gustado más, maestra, y así tenemos que ir explorando cada vez más. Maestra Raquel, pues yo quisiera invitarla a que nos dijera algunas últimas recomendaciones, algunos últimos comentarios para los maestros. Bueno, pues se ha hablado ahorita mucho en los consejos técnicos de la resiliencia, de cómo hacer frente a toda esta gama de situaciones que día a día vamos encontrando más cosas que superar,
Y créanme, maestros, que creo que eso va haciendo que seamos un docente más completo. O sea, no lo veamos como una adversidad, sino una nueva forma de seguirnos superando, de seguirnos profesionalizando. Y la labor del docente ya no es de que ya tengo mi formación inicial y ya de ahí lo que venga, no. Esto es continuo, así como un doctor se actualiza y se capacita para nuevas enfermedades, para nuevas situaciones, el maestro también. Hemos llegado a una nueva era en donde esta pandemia es solo el inicio de muchas otras cosas más. Espero que no todas feas, sino también buenas, pero que debemos estar preparados. Así que, maestros, resiliencia ante la pedagogía que podamos seguir asumiendo y ante todas estas herramientas que ya muchos están utilizando no solo en la educación, sino en la gran mayoría de nuestra vida para subsanar muchas de las situaciones que tenemos. Entonces, bueno, es una probadita solamente de algunas herramientas, no se pudieron explicar desde cómo iniciar y cómo diseñar, pero con todo gusto estamos por aquí, así que muchas gracias, maestra Patti, por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes también por su atención. Al contrario, maestra Raquel, pero me gustaría cerrar, fíjese que ya al final hay dos preguntas muy interesantes. Dice, efectivamente, pues tenemos alumnos pues que no tienen internet, no se conectan, no tienen teléfono celular, y si tienen es uno por familia, y a veces pues tiene que ser la mamá o el papá el que lo traiga. ¿Cómo evaluar a aquellos alumnos que, digamos, no pueden tener esta facilidad? Y alguna app segura o recomendable que permita evaluar la parte emocional, esta parte de ir teniendo algún registro, maestra, de cómo están los niños, qué recomendaciones damos y que sea segura, que digamos no vaya a salir esta información. Son dos preguntas que los maestros han hecho aquí ya de último momento. Claro que sí. Bueno, miren, he tenido por ahí algunos comentarios, algunos intercambios con maestros rurales, y algo que me comentaban es eso, pero no solamente se da en la cuestión rural, déjenme decirles que en las mismas ciudades hay familias que no tienen estas posibilidades de internet, o que el acceso incluso, aunque tengan un dispositivo, un celular, pues es por datos, no tienen una red Wi-Fi, y esto genera un costo extra. Entonces también como maestros decirles, bueno, ¿cómo voy a hacer para que te conectes si con el simple hecho de abrir la cámara ya estás empezando a consumir los datos? O sea, son muchas de las circunstancias que la empatía de ustedes hacia sus alumnos, la verdad es magnífica. Mis respetos que se hayan sumado a esta necesidad. Pero bueno, aquí lo que podríamos hacer es buscar las aplicaciones que generan menos gasto. Por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp tiene una de herramientas para que podamos hacer estas retroalimentaciones con los alumnos. Pero ojo, maestros, este WhatsApp, hay por ahí un truquito. Podemos, o sea, el papá sí puede tomar la foto y mandarla, y eso genera a lo mejor un gasto, aunque sea mínimo, y no es lo mismo a que si se conectara a una sesión virtual. O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? Hablando de lo más bajito. Pero cuando el maestro recibe todas las evidencias en su celular, muchos celulares ya tronaron, y es más, decías, no me agarres mi teléfono porque me vas a borrar las evidencias. A ver, ojo, dentro de esto podemos vincular el Google Drive con las carpetas, incluso de los alumnos. Por aquí me está llegando la evidencia, simplemente la abro y automáticamente la subo a la nube. Entonces voy creando con los alumnos un portafolio de evidencias, y posteriormente, ya que tengo yo mi rúbrica, puedo hacer, obviamente que eso ya lo haría yo, tal vez la parte de la autoevaluación sí tendría que ser de otra forma, ya hacérsela llegar física al alumno, que él lleve su propio portafolio físico, y a mí me lo mande como que virtual, y yo le mando por ahí la rúbrica para que se autoevalúe, y poco a poco vamos haciendo ese intercambio, aunque a la distancia, y no tan directo ni tan interactivo como lo hiciéramos con otros alumnos, pero sí existe esa posibilidad, aunque sea más pausada. Entonces, la cuestión es que vayamos buscando las formas de acomodar toda esta situación sincrónica y asincrónica. Hay maestros que ven, aunque sea una vez al mes, a los niños en zonas muy, muy rurales, pero cuando van, muy bonito, porque ya los niños
le entregan ese portafolio de evidencias, incluso ya con las retroalimentaciones, y pueden decir, híjole, hacemos el cambalache, pero peor sería que no tuviéramos ningún tipo de información. Y estamos hablando de zonas realmente muy marginadas. Ahora, ¿qué pasa con zonas en donde sí podemos estar intercambiando esta información una vez a la semana, una vez cada 15 días? Bueno, ahí ya la dinámica la ponen ustedes, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Siempre hay que buscar lo que menos genere un gasto extra para los padres, ¿ok? Y bueno, con respecto a la otra pregunta sobre las emociones, hay muchas plataformas que, por ejemplo, hacen que los niños a través de un dibujo, ellos expresen cómo se sienten el día de hoy, o para iniciar, o para cerrar, o a lo mejor si usamos esa ruleta de las emociones, se las recomiendo mucho, porque bueno, de repente es algo que podemos hacer incluso de manera virtual, las ruletas, y en lugar de poner los nombres ponemos las emociones y le damos el giro y le preguntas al niño, ay, o sea, salió el enojón, o sea, el de la carita enojada, y le preguntas al niño, bueno, ¿hubo algo que te hiciera enojar esta semana o el día anterior? Y entonces el niño se empieza a soltar, porque muchas veces no sabe cómo decirlo, porque si nada más le preguntamos cómo se siente en el día de hoy, de repente al que voltean a ver es al papá o a la mamá y dicen, bien, y a lo mejor no está tan bien. Y a través de un cuento, a través de una anécdota, a través de una ruleta, ellos pueden sacar, aunque sea una palabra, una oración, que eso basta para que nos demos una idea, tal vez no igual que si los tuviéramos ahí, pero una idea de cómo se siente el niño el día de hoy, ¿sí? ¿Segura, maestra? Por ejemplo, cuando utilizamos la aplicación para sacar las ruletas o para en un cuento que ellos nos expresen en un dibujo, entiendo que la preocupación del maestro que preguntó, que es la maestra Lina, dice que sí es segura, si son seguras, si no se filtra información, salen los nombres de los niños o algo así. No, porque estas desaparecen. O sea, si nosotros la podemos generar, obviamente, y cuando terminemos la sesión desaparecen. Si queremos una cuenta, porque queremos que se quede guardada, lo recomendable es que si van a meter nombres de niños, solamente metan el nombre y nada más, no metan apellidos ni nada por el estilo. Ok, pues ahí las recomendaciones de la maestra Raquel y pues a mí me gustaría, maestra Raquel, agradecerle, por supuesto, todo este manejo que usted tiene de las aplicaciones y enseñarle a su grupo. A mí siempre me gusta que usted conozca los rostros, que los maestros entre sí se conozcan, sepan que estamos de muchos estados de la República aquí representados. Wow. Siempre he dicho que es una de las grandes ventajas que nos arrojó la pandemia. Sí, las trajo, son empujones de la naturaleza para que los seres humanos, las personas, veamos que no estamos haciendo bien y nos preparemos para hacer nuevas cosas. Y esta es una, que podamos conocer a maestros de Veracruz, de Hidalgo, de Tamaulipas, del Estado de México, de Guanajuato, y que estemos todos reunidos. Maestros, cerraremos el mes de evaluación nuestra próxima semana con el maestro Arturo Castañeda, que verá y abordará algunas otras herramientas para que ustedes enriquezcan el manejo de la evaluación a través de diferentes recursos. Maestra Raquel, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a usted y maestros, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes de entrevista. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo desde Jalapa, Veracruz. Un abrazo a todos. Qué maravilla que la podamos tener desde allá, maestra, de esa bella ciudad veracruzana. Aquí los espero cuando maestros, gusten. a todos, Gracias. maestra Vanessa, maestra María Guadalupe, el maestro Javier, la maestra Gina, la maestra Rebeca, todos, muchas gracias por seguirse enriqueciendo. Esta entrevista es una forma de capacitación. Así hemos transcurrido año y un mes de una capacitación entre pares, escuchando expertos y seguramente ustedes se han llevado muchísimas ideas. Gracias, maestros. Hasta el próximo martes. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Éxito. Gracias. Sí se puede, Gracias, maestros. hasta luego. Estamos en Hasta la luego, última gracias. recta. Vamos. Ya prontito nos vamos de vacaciones. Gracias, maestros.